va a disertar la doctora Dora Esther Ayala Rojas. Ella es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario y certificada postdoctoral por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires. Es profesora titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, de nuestra universidad. Es docente e investigadora, dirige un grupo de investigación desde hace muchos años, denominado Deodoro Roca, constituido por más de 22 integrantes, ha formado numerosos recursos humanos en tesis doctorales, es directora de la revista científica de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, es directora y profesora de la carrera de doctorado en Derecho de la UNE, profesora en carreras de posgrado en otras universidades nacionales y extranjeras. Bueno, dicho esto, ahora sí, Dora, con muchísimo gusto, vamos a escuchar tu disertación que lleva por título El derecho como ciencia social y sus desafíos actuales. Buenas tardes, muchas gracias a la Secretaría General de Ciencia y Técnica y también a los participantes de todo el simposio. Hemos escuchado bastantes de ellos en la semana que pasó y ahora estamos también muy interesados en esta semana que es de las ciencias sociales. Voy a comenzar haciendo una breve referencia al marco de investigación. Nosotros venimos aquí, como la mayoría de las veces, a hablar de derecho. A hablar del derecho en relación con la investigación, a la sinergia que el derecho produce en la función de investigación y al impacto de la función de investigación sobre el derecho. Esas preguntas que están puestas ahí sirven como una guía para ir atravesando la afirmación sustancial que creemos nosotros debe estar presente, sea esta afirmación o alguna otra de otro marco referencial, pero sí debe estar presente para construir la tarea investigativa. Y las vamos a responder con una afirmación contundente. El derecho es una ciencia social. Esto que parece una verdad de perogrullo, es necesario reafirmarla en este momento del desarrollo de las ciencias, porque durante mucho tiempo y buena parte del siglo XX, el derecho estuvo aislado del resto de sus hermanas ciencias sociales. ¿Por qué decimos con contundencia que el derecho es una ciencia social? Porque como toda ciencia social, se construye con un sistema de creencias, más o menos estable, más o menos complejo, de mayor o menor nivel de desarrollo, pero que conforma su identidad como ciencia y a la vez representa a la comunidad. Cuando esa relación entre la comunidad y la ciencia social no es armónica, rápidamente la sociedad reacciona reclamando e interpelando a la ciencia social. Ahora, que aceptemos y que propugnemos que el derecho es una ciencia social porque comparte un sistema de creencias del mismo modo que las demás, no significa que tenga la misma identidad científica, porque el sistema de creencias del derecho es un sistema arreglado. ¿Qué es lo que hace que el derecho sea distinto al resto de las ciencias sociales? La forma en que vincula a la sociedad y es a través de la regla, en un sentido amplio y genérico, la rule, la regla. La comunidad se siente vinculada al derecho por un
conjunto de creencias regladas que pueden llegar a ser escritas o no escritas, más extensas o menos extensas, pero siempre en todo procedimiento reglado hay siempre una suerte de derechos vinculados. Esa es la identidad propia de esta maravillosa disciplina social a la que denominamos derecho. Esta afirmación contundente trae además dos consecuencias. La primera es que siendo una ciencia social y reconociéndose como tal, el derecho a la segunda mitad del siglo XX abre sus puertas y su corazón epistémico para dialogar con sus hermanas las demás ciencias sociales, poniendo en juego un diálogo fructífero entre disciplinas que le permitió acercarse a los problemas sociales, que en un tiempo anterior estuvieron prácticamente alejados de ese planteo jurídico centrado, cerrado en la estructura lógica de la norma, en un sentido estricto, me refiero. Y diría algo más, llevó a la sociedad a pensar que el derecho era la ley. Hasta ahora, todavía en alguna parte de la población se hace referencia a que el derecho es la ley, cuando el derecho es mucho más que la ley en sentido estricto. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda, y con esto cierro el marco referencial, es que en este momento que el derecho está tan expandido en su diálogo con las demás ciencias sociales, ocurren algunos movimientos contrarios. Las ciencias sociales avanzan a veces por sobre la estructura identitaria del derecho para terminar, no digo siempre, pero en algunos casos muy significativamente, explicando derecho. Ahí es donde nosotros, los cientistas del derecho, estamos atentos a trabajar denodadamente para poder ofrecer en ese círculo dialógico de las ciencias sociales la singularidad que tiene nuestra ciencia y es el comportamiento, la interpretación y el movimiento de la regla. Eso es estrictamente jurídico. Por lo tanto, digo, el derecho es una ciencia social, pero a la vez es una ciencia social que tiene límites, límites hacia adentro y límites hacia afuera, límites epistémicos, y en esa zona de fronteras, donde algunas situaciones pueden parecer confusas, es importante que cada disciplina, que cada parte del conocimiento mantenga su núcleo duro y su identidad para poder continuar. Bueno, dicho esto, vamos a mirar quiénes vienen aquí a presentar sus investigaciones. Voy a hablar a partir de este momento, aunque creo que ya lo hice desde el principio, en primera persona del plural, porque yo puedo ser la voz cantante, pero detrás, en este momento, como bien lo había dicho también Laura, hay 22 investigadores de distinta tipología y activos en el desarrollo de los proyectos del Deodoro Roca. Estos investigadores, parte de ellos están viendo ahí, aunque a veces nos resulta muy difícil tenerlos a todos en la imagen en el mismo momento, estos investigadores abordan como principales líneas dos. Una que constituyó la parte identitaria del grupo referido a políticas públicas y derecho público, nació así el equipo,
Y la segunda línea que se fue construyendo con los años, a medida que fue madurando el grupo sobre ciencia jurídica e investigación jurídica, como parte de la formación profesional de los investigadores que conforman el Deodoro Roca, y que en estos 2 últimos años ha tenido un desarrollo exponencial desde mi punto de vista, por la formidable oportunidad que tenemos de trabajar o de estar vinculados a la carrera de doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra UNE. Los miembros de este grupo, dije hoy, pertenecen a muy distintas posiciones dentro del grupo y la asumen con un respeto y una consideración que es necesario que la destaque. Solo de esa manera un grupo de tantas personas, puede avanzar progresivamente en su desarrollo. En él hay investigadores formados, expertos, junto a investigadores recientes y novatos. Hay tesistas, hay becarios, becarias, hay personal de apoyo, hay alumnos de grado que intentan vincularse a las primeras manifestaciones de la investigación. Y también, lo digo con mucho orgullo, comenzamos a desbrozar los primeros doctores que van a ponerse al frente de las nuevas posibilidades de llevar adelante proyectos bajo un sistema nuevo en el que ya estamos trabajando nosotros, que se denomina PINOT. Entonces, presentado el grupo, dichas las líneas principales, vamos a mirar qué de contenido tiene esto. Lo que están mirando es el título sucinto del proyecto vigente hasta fines del 2024 con informe final el año próximo, el primer trimestre del año próximo. El proyecto trabajó como eje central el desarrollo social inclusivo, partiendo de una mirada crítica sobre los condicionantes jurídicos, y aquí insisto por la cuestión de la relación entre disciplinas, los condicionantes jurídicos que obstaculizan las transformaciones para el desarrollo social inclusivo, con una prioridad en el enfoque de las decisiones sociales como proceso previo, de carácter multidimensional y complejo. Y también mirando, proyecto 2021 a 2024, hacia el logro o la consolidación de la Agenda 2030. Esto que les acabo de relatar es sucintamente el proyecto donde todos hemos trabajado hasta este año que cierra 2024. Ese proyecto de desarrollo social inclusivo comenzó mirando vulnerabilidades en relación con el objetivo de la Agenda 2030. Pero a poco que avanzó, construyó unas sublíneas reales en función de lo que cada investigador, tesista y becario consideraba de su interés. Para nosotros el derecho tiene un vínculo a tierra con el interés, con aquel antiguo hiering de la teoría general del derecho. El segundo hiering. Esa vulnerabilidad se concentró en dos ejes, no propuestos por nosotros desde la dirección del grupo,
propuesto por los investigadores. Cada uno según su interés, de pronto nos encontramos en dos líneas de trabajo bien marcadas, de todas las posibles. Una referida a vulnerabilidades y género, y voy a usar la expresión género, advirtiendo, para quienes trabajan específicamente en ese campo, que lo digo de manera muy genérica. Podría entrar a considerarse si género, en qué sentido, eso no está en discusión acá. Solo en forma genérica decimos vulnerabilidades y género. Y allí se desplegaron construcciones teóricas y prácticas de violencia, de transversalidades, de desigualdades, de sesgos, de migraciones, de memoria, de representaciones, construyendo en algunos casos pequeñas teorías vinculadas con los casos investigados. En algunos, un trabajo de campo muy rico que voy a pasar a detallar enseguida. Paralelamente a este cuerpo fuerte de investigación sobre vulnerabilidad y género, se desarrolló otra línea, que como verán ahí, es más pequeña, más limitada en el sentido del tamaño, ¿no? Y tiene que ver con la aparición en el mundo del derecho de lo que se conoció en ese momento genéricamente como inteligencia artificial, pero que sabemos hoy que tiene nombres mucho más apropiados que ese, y que nosotros, después de mucho trabajar el marco teórico, quizá por eso tardó un poco en madurar, denominamos vulnerabilidad e injerencia de los sistemas autónomos para la toma de decisiones. Con mucha alegría pudimos advertir este año 2024, esto surgió en el 2022, perdón, y con mucha alegría pudimos ver ahora, en septiembre del 2024, que el protocolo para el desarrollo de este tipo de sistemas de la Unión Europea adoptó este nombre: Sistemas Autónomos de Toma de Decisiones. Una denominación que nos costó, como personas de derecho, muchísimo trabajo acordar entre todos. Este eje más pequeño, como siempre, desde el punto de vista jurídico, porque ese era el riesgo que teníamos, estábamos entrando a mirar un objeto que no era nuestro, no tiene por qué serlo, pero que puede generar impacto sobre nosotros como cientistas jurídicos y a quienes decidan usar derechos en vinculación con esto. Y la preocupación nuestra siempre era, ¿dónde está el derecho? No nos interesa tanto saber delimitar el objeto inteligencia artificial, por ponerle el nombre que se usó en ese momento. Nos interesa cómo le importa al derecho esto. Y desde allí surgieron algunos trabajos muy interesantes sobre el derecho a la intimidad y la aparición del sistema autónomo de inteligencia, el derecho a la privacidad de los datos y el sistema autónomo, y los delitos cibernéticos. Dejamos expresamente el nombre allí cibernético. En realidad es una expresión más antigua, viene del griego. Y hoy, en el siglo XXI, ya usarlo quizá no sea más común. Pero cuando nació, se llamó así, delitos cibernéticos, que son los que tienen que ver con el desarrollo del sistema ajeno a la voluntad humana. Los griegos lo usaban para sus viajes marítimos. La palabra cibernético proviene del griego, como les digo, y se refería a los viajes marítimos.
a, a esas, a esos dispositivos que llevaban las embarcaciones y que se movían automáticamente, para decirlo de algún modo, con las fuerzas y los vientos del mar, sin que el tripulante, el timonel, tuviera que hacer algo al respecto. De ahí nace. Por eso lo mantuvimos, perdón. Muy bien. Entonces, en ese periodo que ya termina, trabajamos vulnerabilidades y género y vulnerabilidades e injerencia de sistemas autónomos. Deodoro Roca llevó a los distintos espacios los resultados parciales y algunos finales de estas tareas. Vamos a mirar en la siguiente, ahí están todos, cada tanto reunidos en la biblioteca para poner en común cómo les está yendo la investigación. Miremos los resultados. La línea fuerte, la línea emblema, la línea que nos llevó adelante en muchos premios y destaques en este proceso, está representada allí por 4 investigadoras del Deodoro Roca. Las voy a citar asumiendo arbitrariamente el criterio de la titulación. No digo que ese sea el más importante. Digo que para poder nombrarlas y no caer en la clásica distinción por orden alfabético, tomamos la decisión de ponerlo por la titulación. Ingrid es de este grupo de ahora, la que se ha doctorado en ciencias sociales, fuera de nuestra región. Y además de doctorarse en ciencias sociales, obtuvo también en la misma universidad una maestría en ciencias sociales. Por eso comenzamos por ahí. El tema que desarrolló fue el acceso a la justicia, vulnerabilidad y acceso a la justicia, teniendo presente las circunstancias de las mujeres víctimas de violencia doméstica en un asentamiento en Corrientes, en un barrio de los que se llaman marginales, que es el asentamiento Pirayú. Este fue un trabajo de campo muy interesante que tuvo visitas de observación no participante, un recorrido además por el asentamiento, algunas entrevistas, no demasiadas, porque se generaron ciertas dificultades para establecer con todas las personas que se hubiera querido los lazos de confianza, y quizás no por las mujeres víctimas de violencia doméstica, sino por su entorno familiar, que hacía prácticamente difícil el acceso de ellas a las conversaciones por fuera de la familia o por fuera de quienes convivían con ella. Y trabajamos también allí con alfabetización jurídica, para darle a conocer a las víctimas las posibilidades que el derecho le da para defenderse, para sostenerse, para desarrollarse y para mejorar su vida. Entre las conclusiones, los resultados que a mí me llamaron la atención cuando Ingrid viene con su reporte, con sus reportes, está el siguiente. No importaba tanto la alfabetización jurídica, no era tan urgente. Lo que era urgente era aprender los sistemas de control de natalidad. Dicho así, una primera respuesta podría ser, bueno, lo urgente verdaderamente es resolver ya, y bueno, y después vamos poniendo en funcionamiento lo otro. Pero además, hay que tener en cuenta
que lo que hacían era una especie de renunciamiento de sus derechos. A lo que no renunciaban es a controlar la natalidad. ¿Podría ser una forma encubierta de sostener su relación violenta? ¿Qué pasaba con las niñas y los niños de esas casas? Seguían los mismos patrones. Y en el doctorado, que hubo una muestra un poco más desarrollada, un poco más construida, con un mayor nivel de complejidad y más alfabetizadas las víctimas, se hicieron en una localidad del interior de la provincia, en el departamento de Verón de Astrada. El resultado fue un poco más leve, no tan impactante como el primero, pero también mostraba una suerte de acostumbramiento de las mujeres en esas situaciones. Bueno, trabajo de campo extraordinario en los dos casos. Antes de cerrar, hay un aporte muy interesante allí de los organismos comunitarios, el aporte de los organismos comunitarios de la sociedad civil, de las iglesias también, y no quiero pasar sin decirles que las dos carreras se hicieron en el marco de una beca cofinanciada con ICET, finalizada en tiempo y forma, aún frente al espacio terrible de la emergencia sanitaria. Ahora sí, continúo con Belén. Belén comenzó con nosotros, al igual que Ingrid también, con una beca de pregrado y afianzó su carrera hasta llegar hoy a un doctorado en el exterior a punto de finalizar y una maestría en el exterior a punto de, finalizada. En York, la maestría, en un trabajo conjunto con Oviedo, con la Universidad de Oviedo, y en Durham, de donde escuchamos ayer también la participación de Pedro, creo que es el nombre de Pedro, nuestro correntino en Durham. Este trabajo de Belén fue un trabajo injundioso, teniendo presente que estaba recién iniciando las tareas de investigación de pregrado. La fortaleció, por supuesto, después con la beca siguiente. Y se refiere al estudio de sentencias condenatorias en una muestra del Tribunal de Primera Instancia de Corrientes, donde refiere situaciones involuntarias y traumáticas que resultan criminalizadas por el sistema o por el derecho, en lo que denomina embarazos en crisis. ¿Qué pasa cuando hay abortos espontáneos, partos prematuros, que generan resultados no provocados por las mujeres y que, sin embargo, son consideradas como responsables, ya sea por no obtener los deberes suficientes de control, por no acercarse oportunamente a alguien que les dé ayuda? Esta investigación tuvo dos partes. La primera parte, con un gran entusiasmo de Belén, intentando obtener entrevistas por parte del personal de salud que pudiera estar, no decimos involucrado, porque no era esa la idea, sino en conocimiento de tales o cuales situaciones que hubieran podido pasar por el consultorio o por algún hospital, y la negativa fue contundente. Ni siquiera en encuestas
o en dispositivos que garanticen el anonimato. Entonces, en la mitad del proceso, transformamos lo que buscábamos en análisis de sentencias. Y así terminó. Fue un hermoso trabajo. Pero ahí es donde el contexto social mostró, igual que en el caso anterior, que lo que por ahí persigue el derecho, la regla y el respeto a la regla, no es compartido por el conjunto de las ciencias sociales. Entonces, el siguiente caso, antes de seguir, creo que ya lo dije, es máster y por finalizar su doctorado, máster en género, de universidades británicas. La siguiente es Lucero. Lucero trabaja violencia y resarcimiento por daños derivados del discurso judicial. Le da otro enfoque a la cuestión de la violencia y opta por la compensación del daño derivado de lo que las sentencias, ella las denomina aquí discursos judiciales, producen. Todo el andamiaje económico y patrimonial fue objeto de este trabajo y tuvimos una muy buena aceptación, publicamos en dúo sobre los actos dañosos del sistema, sobre la construcción colaborativa entre disciplinas para determinar los actos dañosos del sistema, y también tuvo una argumentación fuerte de lo que significa el colapso de la administración de justicia. Actualmente, después de haber publicado ese artículo en conjunto y en relación con un grupo de investigación de la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, trabajamos en conjunto para la publicación, Lucero se encuentra, sigue perteneciendo al Deodoro Roca, y se encuentra en este momento en los Estados Unidos haciendo su máster en género en la Universidad de Filadelfia, postulándose para el Banco Mundial por unas capacitaciones específicas para este tema. En el lado derecho está Elien. Elien trabaja la violencia y las distintas formas de discriminación en un campo específico que es el campo laboral. La idea de determinar cuáles eran las posibilidades reales de empleo de las internas privadas de libertad en la unidad penal número 3, que es la que conocemos como Instituto Pelletier. Allí también tuvimos problemas de método. Cuando se plantea la posibilidad, después de la autorización, naturalmente, para poder entrar, las autoridades le dicen a nuestra tesista que las entrevistas lisas y llanas, decididas por ella de manera genérica, no podían llevarse a cabo. Que lo único que se podía proveer desde el Instituto Pelletier era una selección previa, un muestreo de la propia institución. Bueno, una tesista muy audaz y también muy comprometida, consiguió de distintas formas hacer cercanía con las internas en los momentos en los que pudo estar ahí, y logró finalmente, si no incorporar las entrevistas de esa manera, por lo menos algunas observaciones participantes
muy interesantes. Y junto con ella, Andrea trabaja también los contextos de encierro de la unidad penal, de la misma unidad penal, pero refiriéndose a la propia violencia de las mujeres en contexto. Aquí, al uso y abuso de las facultades de del poder administrador del carcelario. Elien tiene una maestría que va a defender ahora en antropología social, y Andrea una maestría también en estado de defender en Lomas de Zamora. Una en la UNAM y la otra en la Universidad de Lomas de Zamora. Han transitado por lo que es la política criminal, y ahí también tuvimos que hacer bordes y recortes de objeto, y el método etnográfico. Lucía trabaja la violencia desde un lado muy particular, que es la literatura y el arte. Su trabajo actual se denomina Memoria, Arte y Resistencia en el marco de lo que se denomina memoria colectiva. Y hace un foco en los periodos de las dictaduras, el último de ellos. Tiene numerosas publicaciones, está actualmente con una beca en la Universidad Estadual del Sudoeste de Bahía, y esa beca es la que le permite desarrollar también su maestría, independientemente de otras actividades. Y quisiera destacar que cuestiona muy fuertemente la lectura de los íconos sin derechos. Además está Belén Ramírez, María Belén, que trabaja la cuestión de la memoria, pero apuntando a los alegatos finales del juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. Es muy puntual el trabajo, pero también quiero aclarar que en este caso es una beca son becas cortitas. Y Belén está haciendo en este momento una maestría en gobierno en la Escuela del Gobierno o de Gobierno del Chaco. Finalmente está Miriam. Miriam trabaja políticas de género desde otro lugar, desde el comportamiento de los organismos públicos. Usa aquí un nexo importante en su título, políticas de género asumidas por los organismos públicos, con una hipótesis de que una política asumida por el organismo público no siempre es la política que está establecida para eso. Y desde allí comienza a bucear sobre las realidades de estas cuestiones, acercándose a lo que ya el propio grupo había desarrollado como concepto de violencia simbólica. Está haciendo también una maestría en nuestra UNE. Antes de pasar al siguiente, lo único que quiero destacar es esta línea fuerte, tiene todas sus participantes son mujeres. La otra línea, la que empezó pequeñita, van a ver ustedes por qué empezó pequeñita. Con el título de la investigación ya lo van a ver. Estamos hablando de, en su momento, becarios de pregrado, ¿no? 2 becarios de pregrado en ese momento, y el tercero, un becario sin, también con becas cortitas. Facundo desarrolló el uso de la inteligencia artificial
como promotora del desarrollo social. Es un título muy amplio que solamente le permitió en ese momento incursionar sobre de qué se trata la inteligencia artificial, este trabajo previo que hicimos, y lo mismo hizo Pía, el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas legales. Es decir, las becas se circunscribieron a lo que debe ser en el principio cualquier proceso de investigación que se preside tal. Esto es revisar la literatura. Nadie puede trabajar con la suficiente solvencia si antes no conoce la literatura. Y literatura de inteligencia artificial en ese momento era muy difícil de conseguir simplemente porque no estaba dentro del constructo conceptual de nuestro campo. Entonces fue muy valioso ese trabajo para organizar, clasificar, ordenar, compartir, colaborar con los soportes que las otras investigaciones hacían. Ahí puede estar una respuesta de por qué no llegó tan lejos en ese momento, pero ahora lo van a ver en el nuevo. Y finalmente, Matías, becario SIM, trabajó la ley provincial 6615, que es una ley que permite ejercer el voto optativo a los jóvenes de 16 y 17 años y que va a tener una amplia acción con las elecciones provinciales próximas. Todavía no sabemos cómo va a seguir este proceso, porque la beca sin termina, pero estamos atentos a las posibilidades para ingresar este tema en relación con los principios que establece el pacto futuro que ya es la continuidad de la Agenda 2030 con relación a la participación de la juventud, la toma de decisiones de los jóvenes. Muy bien. Esto es lo que hicimos. Y esto es lo que vamos a informar, por supuesto, en contexto de reporte informado a la Secretaría. Se tildó un poquito, un segundo. Estamos intentando. Bueno. El nuevo, que ya fue presentado, trabaja sobre el Pacto Futuro 2045, ese nuevo documento. Hacia ahí apunta. Y tiene como conclusión del anterior que el desarrollo social inclusivo no alcanza para generar suficiente movimiento del sistema de creencias. Por lo tanto, ahora debemos explorar más profundamente los condicionantes jurídicos, siempre jurídicos, de una gobernanza democrática e inclusiva en contextos de participación, con ética y política pública sostenible. Es decir, aumentaron los análisis. Y la prioridad va a estar acá en el enfoque humanista, para y por la paz, con una visión del derecho integrado en repartos, normas y equidad de justicia. Ese es el marco referencial que nutre a estos 22 investigadores para el trabajo de los próximos 4 años. Voy a mostrar rápidamente cómo nos hemos organizado para este trabajo. Tenemos novedades para nosotros muy importantes, muy importantes. En lo que se refiere a los dispositivos autónomos y a su vinculación jurídica con la inteligencia artificial, hemos sumado a Micaela, a Luciana y a Alejandro. Micaela es abogada, está haciendo su maestría y trabaja estos dispositivos con gran solvencia mirados desde el derecho. Pero ella
ha acercado a dos estudiantes del FACENA, estudiantes de licenciatura en sistemas, que después de un diálogo extenso, profundo, con idas y vueltas, con laberintos, más laberintos para nosotros que para ellos, sin ninguna duda, construimos un microgrupo de trabajo que se va a ocupar de mirar el análisis computacional del derecho con un abordaje de ambas disciplinas y el estudio de textos jurídicos mediante las llamadas tecnologías emergentes. Esto significa que vamos a empezar a trabajar con licenciados o estudiantes de licenciatura en sistemas de otra unidad académica que dentro del grupo empezarán a mostrar las tecnologías emergentes, es decir, empezar desde el principio, empezar desde la alfabetización del derecho dentro del grupo de investigación, no fuera, porque fuera lo podemos conseguir, lo vamos a hacer desde adentro. Vamos a comenzar con la respuesta a determinadas preguntas, las descripciones sobre determinadas sentencias y las categorizaciones, que sí van a ser jurídicas, van a estar a cargo del grupo entero, con Micaela dentro del grupo pequeño. También Estampía, que ya viene de aquel proyecto anterior que quedó flaquito y que hoy transforma ella, después de todo ese trabajo profundo que hizo en los 4 años anteriores, transforma desde su título, uno se da cuenta el crecimiento epistémico que eso significa. Transformación judicial. Se va a ocupar de la transformación judicial con estos dispositivos autónomos. Y Facundo también se va a ocupar del daño que provocan el uso sin reglas de los dispositivos autónomos. Quiero aclarar también que Facundo es magíster, recién graduado en la Universidad de Talca, Chile. Pertenece al grupo de investigación desde hace más de 8 años. Y ahora gira hacia lo que significa el derecho privado patrimonial y la teoría de los daños, incorporando al derecho privado a la estructura de las líneas de investigación del Deodoro Roca, que estaba más que nada enfocado en el derecho público. Bueno, él lo trae. Y lo trae también Lucía, que está a su lado. Lucía también aborda el derecho privado patrimonial desde el estudio del derecho empresario. Está haciendo una maestría en derecho empresario y ambos conforman, a partir de ahora, con este nuevo proyecto, una base de sustentación para las líneas de investigación de el hoy muy en boga, muy presente, el derecho privado patrimonial. En el medio está la ética, tenemos 2 profesores doctores, titulares, Gabriela y Daro, que aportan la construcción del obrar humano como parte imprescindible de todo proyecto de investigación, y ahí colaboro también con lo que significa la teoría del derecho. Y la última columna, que es de gobernanza, imprescindible también para encontrar los nuevos modos de gestión pública, las capacidades, las articulaciones con los distintos modos de gestión pública. Ahí tenemos una línea de derecho público que está representada por la posibilidad de la comisión de ilícitos, Hernán y Dardo, que vienen del derecho penal en sí mismo, uno de ellos de la política criminal más concretamente, que no es lo mismo.
Desde el derecho público orientado hacia la administración o al derecho administrativo, como se quiera decir, ahí están Miriam, que desarrolla esta posibilidad de encontrar qué creen los organismos públicos que tienen que enseñar en cuestiones de género, o cuáles serían los criterios para los protocolos según los organismos públicos, y de alguna forma es también cuestionar a la administración. Y Paulo, que hace un análisis también muy medular sobre la sustancia misma del derecho disciplinario. Totalmente novedoso para esta parte. Al final, Ingrid, que ya cerró su investigación, su maestría y su doctorado sobre violencia, comienza ahora un nuevo despliegue de investigación, vinculado, centrado a la cátedra donde ella participa y que va a referirse al derecho presupuestario en general. Aquí tenemos también en borrador la posibilidad de incorporarnos a otros elementos, otras formas, otros formatos, como hablaba hoy al principio de los spin-off. Junto a ella, Paula, que es estudiante de grado avanzada, va a colaborar con esta línea o sublínea. Muy bien. Los resultados de la investigación cuantificados están tomados allí del sistema SAP, todos los datos que están puestos ahí, revisados en el sistema del grupo de Odoro Roca y de los PI de manera individual, están contenidos y nos permiten afirmar que tenemos un muy buen porcentaje tanto de difusión como de formación en recursos humanos. Para nosotros la formación en recursos humanos es la clave de todo el desarrollo de los procesos, y también bastante equilibrada en lo que refiere a internacionalización, que es muy importante también, y nosotros la hacemos de manera muy frecuente. La prueba está dada por los lugares donde han estudiado las maestrías, los doctorados y donde publican, y el proceso de transferencia. Esto es simplemente una muestra visual de los lugares, de los correos, de las admisiones a las becas externas, Fulbright, CFI, Durham, de los congresos en Colombia, en Brasil, y las fotografías también, las imágenes de quienes están allí. Y las publicaciones, que no las puedo nombrar porque tenemos muy poco tiempo, pero las publicaciones que están puestas ahí, que están viendo, son todas las publicaciones del del periodo que está en proceso de evaluación de este trabajo, de este proyecto. 4 años se han hecho estas publicaciones, que son la mayoría en revistas altamente indexadas externas. También están las participaciones académicas, los doctorados en los que hemos trabajado, externos a nosotros, evaluaciones doctorales, comités, y los estudios de campo, las fotografías que hemos tomado de nuestros becarios realizando estudios de campo, en algunos casos en las cárceles y en otros con funcionarios, en entrevistas. La última.
Bueno, y eso somos nosotros. Ahí estamos. Somos 22. Estamos felices. Las fotos que están puestas ahí las han enviado ellos. Es un trabajo de ellos, lo cual implica que quieren estar. Lo más maravilloso que le puede pasar a una investigadora de carrera es saber que sus becarios, sus tesistas, sus investigadores quieren estar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora, por tu disertación. Seguramente ha sido muy motivadora para muchos estudiantes que te han escuchado. Pero aquí el cierre de tu exposición me acompaña como moderadora por unos minutos la doctora Lorena Gallardo, quien es secretaria de Ciencia y Transferencia Tecnológica de la Facultad de Derecho de la UNE, justamente la facultad a la cual pertenece la doctora Dora Ayala. Así que, Lore, te damos unos minutos para no invadir el tiempo, ¿verdad?, de nuestra próxima expositora. Te vamos a escuchar entonces Bueno, con alguna... muchas gracias Laura por la invitación. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora Dora Ayala por su brillante exposición, pero sobre todo por su trabajo permanente y cotidiano con esta Secretaría de Ciencia, con la facultad, a su grupo también, al grupo de Doro Roca, muy colaborativo, muy participativo, muy activo. Así que muchas gracias en nombre de esta Facultad de Derecho. Visto lo presentado, vistos los antecedentes, los procesos formativos de posgrado de gran número de los integrantes de este grupo, yo le pregunto a la doctora Ayala si podríamos aseverar entonces que la investigación jurídica, la investigación en el derecho en esta universidad, en la UNE, realmente ofrece una proyección internacional accesible. Es posible que cualquier becario, cualquier estudiante interesado en poder formarse en el extranjero a través de la investigación pueda acceder, o esto está limitado solo a determinados perfiles. ¿Cómo lo ve ella esto? Buenas tardes o buenas noches, querida Lorena. Muchas gracias. Para mí también es maravilloso poder conversar y poner en común lo que hacemos. Yo siempre pensé que la internacionalización era muy motivadora para los becarios, aunque sea breve, aunque sea pequeñita, aunque sea de recibir, si no les ha tocado ir, aunque más no sea recibir a los que les tocó de otros lugares venir. Creo que eso es un motor importantísimo y me parece que nuestra facultad tiene, ahí está la prueba y en la de los otros grupos también, las posibilidades concretas de hacerlo. El derecho es tan fecundo en sus relaciones que perfectamente puede hacerlo. Yo insto a todos a que se acerquen y conversen con los grupos de investigación y van a encontrar ahí un diálogo riquísimo. Tengo una pregunta más, vista la pluralidad de asistentes. Si me permitís, Laura, un minutito nomás. Doctora Ayala, cuando hablamos de investigación en el ámbito de la ciencia jurídica, en el ámbito del derecho, ¿hablamos siempre de conflicto entre partes? ¿De qué hablamos cuando hablamos de investigación jurídica? Bueno, en su origen, quizá por aquella visión romanista que nos acompañó, y después con la herencia del Código Civil francés, terminamos incorporando la idea de que el abogado aparece solo cuando es conflicto, cuando hay conflicto. El derecho es mucho más que eso. Hoy decía al principio
que todavía tenemos que restaurar esa idea de que el derecho es más que la ley, no es la ley, es mucho más que la ley. El derecho nos acompaña todo el tiempo, en todos los actos. Y aun cuando no esté pautado, cuando no tenga sanción y cuando no sea expreso, las relaciones entre personas generan vínculos y seguro que ahí hay un derecho, construido o no, pero ahí está. Así que es mucho más amplio que la ley. Sabemos que eso tiene un origen, digamos, de contexto, ¿no? Pero hay que superar ese contexto. Se trabaja para la paz. El derecho hoy trabaja para la paz. Muchas gracias, doctora Ayala. Muchas gracias, doctora Leiva, y a todos los presentes. Bueno, gracias Lorena y gracias Dora por esa destacada labor de lo que es llevar adelante la investigación en una disciplina tan profesional, ¿no? Es habitual que el abogado, obviamente como en otras profesiones, quiera salir al campo a trabajar, bueno, bien como decimos profesionalmente. Y sin embargo hay tanto, tanto para trabajar desde el derecho que bueno, tu exposición ha sido un ejemplo de todo lo que se puede abordar. Así que bueno, sumamente agradecido desde la UNE y del público. Y gracias Lorena por tan linda intervención.